Un saludo muy especial a todas las personas que en este momento me estén escuchando. Les voy a presentar los resultados de una investigación denominada Comportamiento del módulo dinámico y fatiga en mezclas asfálticas con escoria de horno al oxígeno o BOF. Es una investigación desarrollada en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en la Escuela de Ingeniería en Transportes y Vías y específicamente por el Grupo de Investigación y Desarrollo en Infraestructura Vial, GRINFRAVIAL. La escoria de horno al oxígeno pues se producen en siderúrgicas integradas, y en Colombia la única siderúrgica integrada de esas sería Espal del Río S.A., de la cual se obtuvo el material, y pues esa escoria se produce durante la transformación del arrabio que se produce en el alto horno en acero. Entonces, como está la imagen ahí, pues es el arrabio que llega del alto horno, se introduce al horno, se le añade también parte de chatarra, parte de caliza, y se le inyecta oxígeno a gran presión. De acuerdo a esta inyección de oxígeno a gran presión, pues se produce el acero, y de esas impurezas que salen del acero, pues es lo que se conoce como la escoria, en este caso la escoria de horno al oxígeno. En esta imagen les presento pues la caracterización visual de cómo es la escoria de horno al oxígeno, y al lado pues está una micrografía SEM a 1000 aumentos de cómo es la textura superficial de esa escoria. Como pueden ver, presenta una textura superficial rugosa, entonces es muy parecida a la textura de la grava normalmente utilizada. También por fluorescencia de rayos X se determinaron los componentes de esos materiales, tanto de la escoria como de los materiales convencionales. Entonces nos damos cuenta de los componentes de la escoria. El mayor componente es el óxido de calcio con 46.8%, y de igual forma la grava pues también determinamos sus componentes, y de igualmente para la arena, pues la grava, su mayor componente por su origen calizo es también el óxido de calcio, y en el caso de la arena pues por su origen el mayor componente es el silicio. En cuanto a la escoria BOF también pues podemos tener hierro, ¿cierto? Silicio, magnesio, aluminio y demás componentes que se ven reflejados en ese comportamiento. Dentro de nuestra estructura de pavimento, las mezclas asfálticas cumplen una función muy importante, ¿cierto? Entre ellas, pues es la capa de rodadura por la que van a circular los vehículos, y de acuerdo a eso, pues tenemos que estudiar o establecer su comportamiento. Entonces es la capita superior por donde van a circular los vehículos, y de ahí que debemos conocer y caracterizar cómo es su comportamiento, en este caso lo que es el módulo dinámico y lo que es su comportamiento a fatiga. El diseño experimental que se propuso en la investigación fue preparar una mezcla M1 con los materiales normalmente utilizados, los materiales convencionales, que va a ser nuestra mezcla base. En lo que tiene que ver con el agregado grueso, pues utilizamos 100% de material grava, una mezcla M2 en la cual reemplazamos parcialmente el componente de agregado grueso por escoria de horno al oxígeno. Quiere decir que tiene dentro de su proporción de agregado grueso, tiene el 50% de grava y 50% de escoria de horno al oxígeno. Y una mezcla M3 que reemplazamos totalmente el agregado convencional por escoria de horno al oxígeno como agregado grueso. Es decir, así que tenemos tres mezclas: una mezcla M1 que es la mezcla base de comparación, y la mezcla M2 en la cual se reemplazó parcialmente el agregado grueso por escoria de horno al oxígeno, y la M3 en la cual se reemplazó el 100% del agregado grueso por escoria de horno al oxígeno. La metodología que utilizamos para el diseño de las mezclas es la metodología Rancodes, en cual su herramienta es el polígono de vacíos, y con este polígono de vacíos que se dibuja en base a una porcentaje de asfalto versus gravedad específica BUL de las briquetas, y se tiene en cuenta pues las especificaciones de vacíos. En este caso pues nuestra mezcla de diseño es una mezcla densa en caliente tipo 19, y teniendo en cuenta un nivel de tránsito NT3. Quiere decir que el
componente de vacíos con aire contemplado está de 4 a 6%, lo que tiene que ver con vacíos en el agregado mineral mayor o mínimo 15%, y lo que tiene que ver con vacíos llenos de asfalto entre 65 y 75. Teniendo en cuenta esas especificaciones de vacíos, se elabora el polígono de vacíos y, de acuerdo a la metodología, el centroide de ese polígono es el que nos va a determinar pues, el porcentaje óptimo de cemento asfáltico y la gravedad específica BUL de esas briquetas elaboradas. Ya en lo que es nuestro diseño preliminar, tenemos aquí los resultados de las tres tipos de mezclas. En lo que tiene que ver con la estabilidad, las tres mezclas cumplen ese requerimiento, recordando que para ese tipo de mezcla y para ese nivel de tránsito, el requerimiento es que tiene que ser mayor a 9000 newtons. En el caso, las tres mezclas, pues el valor de estabilidad estuvo superior a ese nivel mínimo requerido. En cuanto al flujo, también el requerimiento nos dice que de 2 a 3.5, y todas las tres mezclas en su diseño preliminar nos cumplen ese parámetro. De igual forma nos cumplen todos los parámetros de vacíos, y de igual forma los demás parámetros contemplados en el artículo 450 del 2013 del Instituto Nacional de Vías. En lo que tiene que ver con el módulo dinámico, pues se realizó en el equipo NAD, teniendo en cuenta la norma NE 12697-26 en su anexo C, en la cual se elaboran las briquetas y se ensayan a diferentes temperaturas. En este caso se ensayaron las briquetas a 5 grados centígrados, a 25 grados centígrados y a 40 grados centígrados, y teniendo en cuenta eso, pues se establecen las líneas de tendencia de esos módulos dinámicos, y en esta parte pues están las ecuaciones, y como nos podemos dar cuenta pues tienen una buena correlación, ya que los R cuadrado para las tres líneas de tendencia están por encima de 0.95, lo cual nos indica que tienen una buena correlación. Determinamos el módulo dinámico a una temperatura de 20 grados centígrados, que es la temperatura a la cual estaría trabajando la mezcla en regiones iguales o con características similares aquí a Tunja. Entonces se determinó que la mezcla a la cual van a estar trabajando es a 20 grados centígrados, y se determinó el módulo dinámico, encontrando que para la mezcla M1 el módulo dinámico fue de 3351 megapascales, para la mezcla M2 3067 megapascales y la mezcla M3 3155 megapascales. De acuerdo a eso, pues todas las tres mezclas tienen un módulo dinámico muy parecido. Las mezclas no convencionales, la M2 y la M3, pues sí, levemente menores, pero el comportamiento es muy similar. En lo que tiene que ver con la fatiga, de igual manera lo hicimos en el equipo NAD, teniendo en cuenta la norma EN 1269724 en su anexo E, en la cual determina pues hacer las briqueticas y ensayarlas así como está indicado en las fotografías. Se ensayan a diferentes esfuerzos, en este caso ensayamos a 250, 300, 350 niveles de esfuerzos, y se determinan pues las deformaciones que se presentan aplicándole los diferentes ciclos de carga. Entonces el ensayo consiste en determinar los ciclos de falla hasta que ocurra la falla de esas briquetas. Este ensayo se realizó a 20 grados centígrados y a una frecuencia de 2.5 Hz. Ya con la grafiquita nos damos cuenta que las mezclas M2 y M3 están levemente por encima de la línea de tendencia de fatiga de la mezcla M1. Quiere decir que pues, el comportamiento a fatiga de las mezclas M2 y M3 son un poquitico mejores que la mezcla base. En cuanto a la pendiente, las tres mezclas tienen relativamente la misma pendiente. En cuanto a eso, pues la tendencia de esas leyes de fatiga pues, son muy similares. Hicimos el análisis de las deformaciones iniciales a diferentes ciclos de carga. Analizamos tres diferentes ciclos de carga, 500.000 ejes, 5 millones de ejes y 50 millones de ejes, y miramos, teniendo en cuenta las ecuaciones de la línea de tendencia anterior, cuál era el nivel de deformación inicial que resistían esas mezclas a esos niveles de esfuerzo.
En la mezcla M2 encontramos un leve incremento de esas deformaciones a los 3 niveles de esfuerzos, y la mezcla M3 y M1 pues tuvieron un comportamiento muy similar. En general, pues las tres mezclas pues tienen un comportamiento muy parecido, recalcando que la mezcla M2 pues tiene un leve incremento en esas deformaciones en los 3 niveles de ciclos de carga. De igual manera, hicimos el análisis de vida-fatiga a diferentes deformaciones. Aplicamos diferentes deformaciones, 300, 400, 500, 700 y 900 microdeformaciones. Y de igual forma, con las ecuaciones encontradas en la línea de tendencia, pues determinamos a esos niveles de deformaciones cuáles los ciclos de carga que va a soportar esas mezclas. Como podemos dar cuenta, también las tres mezclas tienen un comportamiento muy parecido, y de igual forma la mezcla M2 pues tiene un leve incremento en todos los niveles de ciclo de carga para todos los niveles de deformación. La mezcla M1 y la M2 pues tienen un comportamiento similar, pero de acuerdo a las grafiquitas pues también la mezcla M3 tiene es levemente superior al comportamiento que encontramos en la mezcla M1. Como conclusiones, pues de acuerdo a los ensayos realizados a la escoria de horno al oxígeno, muestran características favorables de esta escoria, muy parecidas y en algunos casos hasta superiores a lo que es un agregado natural. En cuanto a la metodología Rancodes, es una metodología de gran utilidad para el diseño, producción y control de calidad de concretos asfálticos, pues nos garantiza el cumplimiento de los parámetros volumétricos exigidos por las especificaciones. Y otra ventaja de esta metodología es que solamente es necesario hacer 3 briquetas para el diseño, a diferencia de metodologías como la Marshall y la SuperPay, que hay que hacer 15 o 18 briquetas. Teniendo en cuenta esa, pues tenemos un ahorro en lo que es dinero y tiempo en el diseño de las mezclas asfálticas. En cuanto a la estabilidad encontrada en las tres mezclas, pues la mezcla M2 disminuyó en 2.3% con relación a la estabilidad presentada en la mezcla M1, y la estabilidad de la mezcla M3 aumentó 2.8 en comparación con la mezcla M1, que es nuestra mezcla base. Pero de igual forma, las dos mezclas no convencionales tuvieron un incremento de 29.8 y 36.7% con respecto al mínimo requerido en las especificaciones. En cuanto a los módulos dinámicos, pues como se evidenció en las gráficas, tuvieron un comportamiento similar las tres mezclas. Sin embargo, pues el módulo dinámico disminuyeron en 8.5% y 5.8% en las mezclas M2 y M3 respectivamente en relación con la mezcla M1. En lo que tiene que ver con la vida a la fatiga, la mezcla M2 presentó mejor vida a fatiga a bajas deformaciones, y a medida que aumentamos el nivel de deformaciones, es decir, deformaciones más altas, esta mezcla presenta menor vida a fatiga, como se pudimos evidenciar en el comportamiento y en el análisis que se hizo. A continuación les presento pues algunas referencias de los documentos que se tuvieron en cuenta para la investigación. Y por último, pues no me queda sino darles las gracias, y al final pues les dejo mis datos para las personas que quieran profundizar un poquitico en el tema o tienen alguna inquietud. Me pueden escribir al correo que aparece ahí en la pantalla. Mi nombre es Ricardo Ochoa Díaz, yo soy ingeniero en transportes y vías, hago parte del grupo de investigación Greenflavial de la UPTC, y les reitero la invitación a que cualquier inquietud o cualquier duda que tengan, o las personas que quieran profundizar en este tema, me pueden escribir a mi correo ricardo.ochoa@uptc.edu.co. Muchas gracias